conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Ya estamos de vuelta, seguimos adelante con Reunión de Pauta. Bienvenidos, si ustedes recién se están sumando a la 100.5. Estamos en Reunión de Pauta aquí en Radio Pauta. Gracias por acompañarnos desde la 100.5 en Santiago, desde la 99.1 en Antofagasta, 96.7 la frecuencia para Valparaíso, Viña del Mar, también para Temuco, 96.7 y en pauta.cl. Por supuesto, seguimos adelante con nuestra revisión de las informaciones de esta jornada. Y vamos a comenzar de inmediato con la bienvenida para nuestros panelistas, porque ya están listos nuestro equipo de los jueves. Valentina Salvatierra, magíster en Sociología de la Universidad de Oxford, investigadora del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social LEAS de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, ya está junto a nosotros. ¿Qué tal, Valentina? Todo bien, gracias. Bienvenida. También está junto a nosotros Karen Tal, psicóloga, MBA de la Universidad Católica y gerente general de CADEM, directora de ICARE. ¿Cómo estás, Karen? Hola, Seba, muy bien. Gracias por acompañarnos. Y también se suma Pedro Fierro, abogado, doctor en comunicación de la Universidad de Navarra, académico en la Universidad Adolfo Ibáñez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. ¿Qué tal, Pedro? Acá estoy. Hola, ¿cómo están todos? Ahí sí, ahora te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Karen, Valentina, Pedro, nuestro equipo de los jueves para conversar sobre los temas de esta semana. Vamos a estar analizando sus noticias coladas, por supuesto, que nos traen en unos minutos. También vamos a estar revisando detalles de lo que está ocurriendo en materia de seguridad, desde la perspectiva del rol de Carabineros, de cómo va a abordar este tema el gobierno entrante. Pero antes de eso, queremos abordar un tema en particular respecto a la designación de las autoridades. Fundamentalmente porque nosotros teníamos planeado para hoy día hablar de los subsecretarios nuevos. Y resulta que el nombramiento de los subsecretarios, 39 subsecretarios que designará el presidente electo Gabriel Boric, se ha dilatado bastante. Se esperaba para el martes, finalmente el anuncio se fue corriendo. Algunas señales decían que podía ser este jueves o viernes, dado que mañana tienen la primera reunión de trabajo del futuro gabinete, y ahora se abre la posibilidad de que incluso quede para la próxima semana. Así lo decía Camila Vallejo, por lo menos la futura vocera, porque hay un chequeo que se está haciendo y que ha sido al parecer más lento de lo esperado. Esto tiene que ver fundamentalmente con los antecedentes de cada una de las autoridades que vaya a asumir. Por ejemplo, hubo denuncias ya contra la futura ministra del Deporte, Alexandra Venado, denuncias por su paso por la organización Londres 38. Hubo otras denuncias también contra la futura ministra de Salud de parte de la FENATS. En fin, el chequeo ha sido bien minucioso. El tema es cuánto más se puede dilatar esta designación de autoridades por este chequeo. Karen, ¿cómo ves tú este proceso? ¿Qué es lo que genera además desde el punto de vista de la opinión pública? Sí, a ver, yo creo que sí, que sin duda que no es bueno dilatar tanto, que hay una presión, pero la verdad creo que en la opinión pública pesa mucho más que el chequeo esté bien hecho y que tengamos los menos casos después de denuncia, a que se demoren un día más, 2 días más, un fin de semana más. No me parece... Estamos acostumbrados a que todo es tan rápido, pero no están obligados. Me parece a mí que no va a pasar nada y la opinión pública puede aguantar, creo. Lo que sí me pareció un poco desafortunado desde el punto de vista de los efectos que genera, que los únicos subsecretarios que al parecer son Interior sean justamente 2 concertación, que yo creo que eso genera alguna tensión entre los partidos más de izquierda. Entonces, claro, cuando se saben todos, me parece que el equilibrio ayuda. Claro. Y creo que eso no fue tan bueno. Pero más allá de eso, yo creo que no pasa nada y que vamos a tener que saber esperar y que ojalá se haga seriamente esto. Me parece súper bien que lo estén haciendo de manera rigurosa. No estamos acostumbrados a esto. Hemos tenido en cada gobierno tantos problemas. Creo que eso es mucho más importante que se demoren un fin de semana más. Valentina. Karen, ¿los 2 nombres que se supieron como que se filtraron o se anunciaron? Que se filtraron. Es que fueron allá a la Moneda Chica. Ahí, y parece que el subsecretario Galli también lo dijo. También, sí. Es como un hecho, creo. Me parece. Entonces hay un PPD, hay un socialista y hay solo un RD. Entonces yo creo que eso no ayudó y genera algunas tensiones, pero... Sí, todo ese tema como de los equilibrios yo creo que es bien delicado y creo que, claro, por un lado
está este tema de los chequeos que toman tiempo y que, como dice la Karen, yo creo que es súper razonable que se hagan esos chequeos, pues como que es una buena idea, sobre todo en el mundo hoy en día. Yo siento que eso se vuelve cada vez más importante también con el tema de las redes sociales, los tweets que pueden haber tenido, que podrían haber sido problemáticos en el pasado, la época como de las funas y las cancelaciones, etcétera. Como que creo que es más sensible aún quizá hoy en día hacer como unos chequeos profundos tanto de la vida como la trayectoria laboral de las personas y también como su vida digital, si se quiere. Y en ese sentido yo creo que está bien, como que también, no, o sea, entiendo que habían dicho que se iba a anunciar esta semana y es como un poco fome que digan, no, al final no, espérense a la otra, pero igual queda más de un mes todavía para que este gobierno asuma y yo creo que finalmente Boric y su equipo tienen que tomarse el tiempo que consideren necesario para poder nombrar a la gente, más allá de que uno como espectador tenga como el deseo de saber finalmente quiénes van a ser. Esa es como mi visión también, como que se demoren lo que tengan que demorarse. Pedro. Sí, si fuera por los chequeos, yo estoy de acuerdo con lo dicho. O sea, yo creo que hay que esperar todo lo que haya que esperar nomás. Y no hay para qué apurarse, digamos, ¿cierto? Pero yo tengo dudas sobre si ese es el motivo. O sea, acá me aparece mi lado más desconfiado. Yo creo que efectivamente acá hay un problema de que no se han puesto de acuerdo. Quizá un poco lo que trascendía al menos hoy, ¿cierto?, en la prensa es que efectivamente hay grupos que por los motivos que incluso también decía Karen, se han sentido pasados a llevar, sienten que no tienen participación en esta primera y segunda línea, ¿cierto? Se hablaba en general del Pacto de Pro Dignidad hoy, al menos en algunos medios, de cómo particularmente, ¿cierto?, algunos conglomerados como Revolución Democrática, Comunes, se sienten que no están participando del proceso. Y yo creo que esos problemas políticos sí son relevantes, porque ahora estamos viviendo en esta luna de miel, que yo creo que todos sabemos, y el gobierno entrante, digamos, bien sabe que no va a durar mucho y que hay que estar atentos, pero ya a poquito empezamos a ver ciertas grietas con esto del nombramiento del gabinete, ¿cierto? Ya conocimos ayer o hoy, ¿cierto?, la disputa entre Maciel y Jadwe, ¿cierto? Esto que Jadwe lo llamaba como este fiel defensor del creo neoliberal, creo que le llamaba al futuro ministro de Hacienda. También las críticas que tú ya dijiste, Sebastián, sobre Alexandra Venado. Y ahora esta demora que a mí me da la impresión de que tiene más que ver con que no logran esos equilibrios, ¿cierto?, que la Vale está sugiriendo. No sé, yo creo que hay hartas señales como para decir acá empezamos a ver ciertas grietas, al menos en el conglomerado, que son normales, son naturales, ¿cierto? Pero en este clima del gobierno de la perfección, digamos, era como bien raro que aparecieran pronto. Ahora, hay un tema que podríamos derivar de esto y que tiene que ver con el tiempo que pasa entre el triunfo, digamos, el triunfo electoral y el momento de asumir el cargo. Son casi 3 meses. ¿Debería cortarse eso, Pedro? Yo creo que está bien que se tome el tiempo que haya que tomarse, insisto. Ajá. O sea, yo creo que acá está bien que sea el tiempo laxo y está bien también que, si es que es genuino lo que dicen, que no estén los cargos decididos ya antes de ganar. O sea, acá todos sabemos también que estas negociaciones empiezan ya pasando la primera vuelta, digamos, ¿cierto? Y hay algunos que ya se sienten en el ministerio, en la subsecretaría, sin siquiera haber sido todavía la segunda vuelta presidencial. Pero claro, yo creo que está bien el tiempo. O sea, y el tema es también quizás tratar de identificar cuáles son las señales que se están dando. Y a mi parecer, una de las señales, más allá de que estén chequeando los nombres, tiene que ver con que empezamos a ver algunas grietas. Karen. Sí, no sé si te referías al tiempo entre que se elige y asume, entiendo. Exacto, sí, desde que ganó Gabriel Boric el 19 de diciembre hasta ahora. O sea, yo creo que el hecho de que tengamos una moneda grande y una moneda chica, no sé si es bueno tanto tiempo. Yo creo que sería mejor si se acortara, fíjate. Sí, para allá iba mi pregunta, porque al final quedan, en algunos temas, quedan como en una especie de limbo, digamos, respecto a lo que va a hacer el otro gobierno. Se espera mucho tiempo, como que se abren más flancos también en el proceso de instalación, creo yo. Cuando lo escucha hablar, incluso los periodistas, el presidente, el futuro presidente, claro. El ministro, el futuro ministro. Entonces, como que ya, o sea, yo creo que llega un momento en que de facto ya están. Entonces, tal vez sería mejor que eso conversara con el asumir formalmente el cargo. Valentina. Sí, no lo había pensado, en verdad, sí sería algo que se tendría que acortar, como que supongo que para mí es como que me parece natural que haya unos meses de ajuste, claro, siempre ha sido así, como que todos sabemos que enero, febrero son meses
sobre todo febrero un poco muertos, todos salen de vacaciones, y también como que siento que se ajusta como a esos ritmos de la vida del país en general, pero es verdad que también se genera mucha como especulación y se empiezan a notar estas grietas en los distintos como equilibrios de poder entre las coaliciones, que quizás ahora ha sido mucho más agudo de lo que había sido en otros cambios de mando también. Sí. La licitación del litio. Bueno, O sea, también, como que al final por ejemplo. están, pero no están. Sí. Claro. Y hubo varios temas que negociar, entre ellos ese, o quien asuma, por ejemplo, en el Banco Central, otro tema que también parece que se está conversando entre También. el gobierno entrante y el saliente. Estamos en reunión de pauta con Valentina Salvatierra, Karen Tal y Pedro Fierro. Los invito a que vayamos a nuestro tema de fondo, ¿les parece? Para hablar de este tema que creo que está bien interesante, tiene hartas aristas, además que nos gustaría mirar en detalle, y tiene que ver con la situación de Carabineros en una semana particularmente compleja para la institución y para algunos carabineros en particular, fundamentalmente por lo que ocurrió en Iquique, esta agresión a mansalva de parte de un grupo de delincuentes, de uno en particular que tomó una manopla y le quebró el tabique a un carabinero, está internado, ha tenido que ser intervenido. Pero además la imagen es muy, muy fuerte y el episodio se ha repetido en otras ocasiones también. Se vio en Arica hace poco, el fin de semana también. Otro video da cuenta de eso. El presidente electo Gabriel Boric de inmediato condenó esto. Lo hizo en una conversación además con un vecino, con un simpatizante que se acercó ahí a la Moneda Chica, y en esas conversaciones con la reja de por medio, Gabriel Boric decía que lo de ayer era inaceptable y ellos lo tenían muy claro. Cuando esta persona se le acerca para reclamar por temas de seguridad y le pregunta precisamente, comentan lo que pasó en Iquique. El tema es que Gabriel Boric va a llegar a la Moneda con un historial también reciente respecto a Carabineros que es a lo menos complicado. Ha hablado de refundar la institución, no de reforma, sino de una refundación. Ha dicho en otros momentos, sobre todo en los meses posteriores al estallido social, ha tenido duras críticas a la forma en la que Carabineros ha actuado. En fin, ha tenido algunas frases también bien críticas respecto a cómo está ejerciendo su tarea Carabineros, y este punto ahora va a ser un asunto de un eventual conflicto cuando también el futuro mandatario ha dicho que en todas partes el tema de seguridad es prioritario para las familias. Quieren recuperar el barrio, ha dicho, y ese tema se transforma en otro central para su agenda. Entonces, hay ahí un tema que queremos conversar junto a nuestros panelistas. Básicamente, Valentina, partamos por tratar de analizar cómo crees tú que se puede dar esta relación entre Carabineros y Gabriel Boric con los conflictos que se están abriendo. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en la macrozona sur, lo que sucede en el norte, en zonas urbanas, un nivel de violencia también bien inusitado. Bueno, hablando de equilibrio, yo creo que efectivamente hay como un balance muy delicado que va a tener que buscar Boric entre mantener felices a las personas de su coalición y de su sector, que en general tienen, como tú bien decías, discursos fuertemente como contrarios a los carabineros, que hablan de refundar los carabineros, que hablan de que es una institución que está totalmente corrupta desde adentro y casi que podría desde adentro, y que hay que un poco partir de cero, que yo creo que es lo que esta idea de refundar. Nunca he entendido tan bien a qué se refiere, pero supongo que se refiere a una cosa así, como una suerte de partir de cero, porque ya lo que hay está tan podrido que no vale la pena tratar de arreglarlo ni siquiera. Y apoyar a esta institución que por mucho que uno quiera reformarla en el largo plazo y mejorar ciertos aspectos de su institucionalidad, quizás desmilitarizar a Carabineros, quizás como mejorar el entrenamiento que tienen y la forma que tienen de lidiar con la gente. Independiente de todo eso, como que la institución que existe hoy en día es la institución con la cual Gabriel Boric va a tener que trabajar para poder darle seguridad a la gente a lo largo de todo el país. Y creo que sí va a ser complejo, pero también yo creo que en el tema, sobre todo de esta agresión a los carabineros en el norte, creo que es súper importante partir como distinguiendo que el tema como la problemática migratoria y separar eso un poco del tema de relación de carabineros con el gobierno y con el Ministerio del Interior. Como que yo sería muy cuidadosa de como asociar incluso solo en el discurso a los migrantes y el tema migratorio con los delitos y la delincuencia, porque claro, efectivamente este delito fue súper visible y el video es súper llamativo, el acto de violencia que comete esta persona contra un carabinero, pero en general los migrantes no están sobrerepresentados en la mayoría de los delitos, solamente están sobrerepresentados justamente en el norte grande y en delitos de tráfico de droga.
Esto al menos según un estudio que hizo el CEP hace como unos 2 años ya creo, usando datos de la Defensoría Penal Pública, pero en todos los demás delitos, incluyendo delitos violentos, homicidios, robo, hurto, todo lo demás, como que los inmigrantes no están sobrerepresentados y es más, están como respecto como proporción del total de la población, están subrepresentados en la mayoría de los delitos. Entonces creo que como que yo tendría mucho ojo con la forma en que se cubre esto, porque creo que quizás es desviarse un poco del tema inicial, pero como que quería dejar en claro que creo que es importante no asociar esas dos cosas, porque creo que pueden fomentar como sentimientos anti-inmigrantes que pueden como contribuir a generar aún más divisiones en una región del país que ya sabemos que tiene una problemática migratoria importante que hay que solucionar, pero sin asociar a los inmigrantes con delincuentes. Como que eso, sí. Yo haría esa distinción, pero claro, como que yo creo que, volviendo al tema de Carabineros, yo creo que Boric tiene que apoyar el trabajo de Carabineros por mucho que haya hecho estas afirmaciones en el pasado. Ahora, ¿cómo se va a ver eso específicamente? Creo que sí es un desafío para el gobierno entrante. Pedro. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Vale, que tenemos que tratar de, ¿cierto?, diferenciar el problema de la inmigración en general, o el asunto de la inmigración en general, sobre estos casos puntuales y concretos. Y se relaciona también con algo que yo iba a comentar, algo más general sobre seguridad y el futuro gobierno de Boric, porque yo creo que acá hay una tensión bien importante que incluso trasciende al futuro gobierno de Boric, y es que lo voy a graficar con un ejemplo concreto. Mi noticia colada de hoy, digamos, iba a ser originalmente sobre este menor de 14 años que fue secuestrado en Providencia, ¿ya? Y que abre todo este debate en torno a los delitos de secuestro. Y no tan solo para hablar de eso, sino que para hablar de que en el fondo ya en este mes, digamos, en el 2022, han sido ingresados 29 casos de secuestro, ¿ya? Lo que me parece que es alto, digamos. Después de pensarlo, me arrepentí. Y me arrepentí por motivos que ya hemos hablado acá. Me arrepentí porque tampoco queremos contribuir a esta sensación de inseguridad con casos puntuales que son bien dramáticos. Entonces dije, quizás mejor hablar de algo un poquito más feliz, ¿cierto? Y yo creo que esa atención sobre cuánta visibilidad le damos a estos casos puntuales es como bien presente, digamos, sobre todo en la izquierda. Yo creo que algo que complica al gobierno entrante. En general, los problemas de inseguridad no es algo que, claro, a ellos la acomoden. De hecho, la sensación de inseguridad en general que pueda reinar en la población no es algo que a la izquierda la acomode, sino porque la derecha tiene muchas más herramientas, tanto conceptuales como en las medidas que proponen, para aprovechar políticamente, digamos, la sensación de inseguridad. Yo sé que suena frívolo decirlo así en términos tan políticos, pero esa es la realidad. Y yo creo que también el gobierno entrante así lo ve. De hecho, la entrevista del fin de semana de Camila Vallejo, futura ministra a Seguigov, ¿cierto? Ella lo comentaba explícitamente, decía que en el fondo algo así como que a la izquierda le ha costado, ¿cierto?, relevar la importancia de la agenda en seguridad. Y yo creo que eso que dice es cierto. Yo creo que el tema en general de la seguridad, o de la inseguridad más bien, ¿cierto?, ciudadana, y de la sensación de inseguridad, es algo que no acomoda para nada al discurso de izquierda. Y yo creo que va a tener un desafío importante el futuro presidente, que ya lo está enfrentando, me da la impresión. Karen. A ver, bien en línea con Pedro. Yo creo que el tema de la seguridad, la violencia, el orden público, por un lado, y el tema de la inmigración, por otro lado, son los únicos temas en que Boric y su filosofía, sus objetivos, su programa, no está alineado con la opinión pública. Si uno mira todo lo que quiere hacer Boric, es como leer lo que la opinión pública quiere, digamos, en orden. Sin embargo, en estos dos temas se desalinea. Y fue lo que le permitió a Kast pasar con más votos que Boric a segunda vuelta, solo eso. Entonces, a mí me parece que lo está entendiendo y ha dado muchas señales, de hecho, entre la primera y la segunda vuelta, ya no solamente cuando ganó. Como ha dado señales de qué es cómo va a ser esto, porque el Boric del movimiento estudiantil que odiaba a los carabineros, ya no van a refundar carabineros, sino que van a introducir reformas para hacerlo más eficiente y el respeto a los derechos humanos. Se juntó en Punta Arenas con el general director de Carabineros, claro, en una reunión amena. Se juntó con la viuda del cabo, del cabo Naín. ¿Cómo se llama? Naín, sí.
Después Jackson salió también diciendo que ya vamos a nivelar hacia arriba las pensiones, entonces que no vamos a tocar la Fuerza Armada. Entonces, de alguna manera me parece a mí que, y como lo dijo Camila Vallejo también, o sea, como que se dan cuenta que este es un tema que para la derecha es más fácil y que ellos tienen que comprar, y yo creo que la voltereta ya se la dio, y está dando señales de que más bien se va a parecer más al Boric de segunda vuelta en cómo se va a relacionar con Carabineros. Ahora, más allá de eso, a mí me parece que Boric es un tremendo estratega, básicamente, porque al final yo creo que él tiene su objetivo claro y no es nada distinto a lo que él ha querido siempre desde que está en el movimiento estudiantil. Solo que me parece a mí que se va dando cuenta que para llegar allá, aquellos a los que le hablaba antes como enemigos, la Concertación o Nueva Mayoría, las empresas, los empresarios, el capital y Carabineros, ahora los necesita como aliados, claro. Creo que genuinamente, para poder hacer esto todos juntos. Es que ese punto es interesante porque en el caso del tema de seguridad, por ejemplo, de Carabineros, hay dos cosas. Una, Karen, si es que tú crees que efectivamente aparece como un asunto creíble, por ejemplo, a ojos de la ciudadanía, esa preocupación que ha mostrado Gabriel Boric reforzada, digamos, luego. Y por otro lado, saber si es que el mensaje que se entregó en su momento respecto a Carabineros, sobre todo después del estallido social, no ha permeado también en la forma en que la ciudadanía ve a Carabineros. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, esta semana conocimos que el carabinero que había disparado y mató a un malabarista en Panguipulli fue sobreseído finalmente y se consideró por parte de la justicia, por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que había actuado en legítima defensa. Y hoy día Daniel Mansuy recordaba en una carta publicada ahí en el Mercurio que cuando eso ocurrió, Gabriel Boric había tuiteado en ese momento que este asesinato de Francisco, el malabarista, debe indignar a todo Chile. No hay excusas, matices ni explicación que valga. Refundar Carabineros ahora, decía. Entonces, ese tipo de mensajes, ¿cómo crees tú que impactaron en la opinión pública? No solo el de él, por supuesto que no, pero mucha gente del Frente Amplio y muchos actores de la centroizquierda fueron muy duros públicamente con Carabineros. Y en algunos casos con justa razón, si también hubo violaciones a los derechos humanos que están constatadas por organismos internacionales. A lo que voy es que hay un discurso público que se creó en su momento y que perduró. Sí. Mira, yo creo que, a ver, primero, si es creíble o no es creíble, yo creo que es una pregunta que yo la reformularía, porque al final me parece a mí que es pragmático. O sea, sea verdad o no sea verdad, que realmente ahora le importan los carabineros y da lo mismo, en verdad. Sí. Lo importante, yo creo que genuinamente, y yo sí le creo, entiende que esto lo tenemos que hacer entre todos. Y entre todos, sin Carabineros esto no se puede, porque esto está descontrolado. Entonces, yo sí le creo en ese sentido, y creo que la gente le cree. Ahora, sobre tu segundo punto, sin duda que todo este discurso ha impactado la idea que tiene la opinión pública sobre Carabineros. La confianza en esa institución ha caído 20 puntos en los últimos 2-3 años. Que es muchísimo y que es producto de toda esta crítica a Carabineros, producto de la violación de derechos humanos en las manifestaciones, y claro que ha impactado. Ahora, tengo la sensación, pero eso todavía no lo hemos medido, que yo creo que podemos estar en un punto de inflexión. Yo creo que ahora se me ocurre, pero todavía no tenemos números que nos digan eso, que la gente ahora podría empezar a valorar más la acción de Carabineros, dado que la gente está con mucho miedo. Sí. Uno mira en Iquique y la gente tiene miedo, la gente no se atreve a andar por la calle. Entonces creo que llegamos a un punto en que puede que el miedo y el querer sentirse protegido pueda llegar a ser más importante que la rabia que hay con Carabineros desde las manifestaciones. Además que ya no hemos tenido manifestaciones, hace rato ya que no tenemos... Rato, sí. Claro, entonces eso también ayuda a Carabineros. Valentina. Ayuda. Porque el clima es bien distinto ahora, que ya no ha habido manifestaciones, entonces no hay tanta ocasión para también que se generen estas acusaciones contra Carabineros, que igual yo quería
quizás como agregar a que además de los discursos que muchas veces son bastante incendiarios en contra de Carabineros, y eso también era como en un contexto quizás de más manifestación social, etcétera, que también es distinto al contexto que vivimos ahora, también ha habido ciertas acciones de parte de Carabineros y ciertos hitos noticiosos como el asesinato de Camilo Catrillanca, que creo que también contribuyen a la caída de confianza. O sea, no es solamente una cosa discursiva que se va creando, sino que también hay tanto como hitos noticiosos como ese, y además creo que hay una sensación como de casos de corrupción y también una sensación como más de base como de la ineficacia de Carabineros, que esto es una percepción más cualitativa, pero también creo que justamente la gente tiene mucho miedo y hay mucha sensación de inseguridad, pero a la vez hay una sensación de que los Carabineros no están en los lugares en los que se necesita y tomando las acciones que se necesitan para prevenir los delitos, sino que a veces están preocupados de otras cosas, como que también eso, incluso en el mismo estallido social se hablaba, ¿no? Como que los Carabineros están ocupados en las manifestaciones, reprimiendo las manifestaciones, etcétera, más que, por ejemplo, controlando los saqueos en las poblaciones, los saqueos a supermercados. Entonces creo que también hay ciertas responsabilidades que Carabineros tendría que asumir, que no sé si la han asumido institucionalmente como para reconstruir esa confianza. Dicho eso... Sí, dale. No, sí, quizás Pedro quiere comentar algo. Dale. No, yo quería reafirmar un poco lo que tú estabas comentando, o sea, no sé si reafirmar, pero tomarme de eso, del tema de la carta de Daniel Mansuy. Él hace una interpelación súper directa al presidente electo y a Giorgio Jackson también, y creo que a la presidenta de RD, si mal no recuerdo, a que pidan perdón por digamos, las declaraciones que hicieron en ese minuto. Yo suscribo eso, ¿ya? Yo creo que el presidente electo tiene que pedir perdón. O sea, si en verdad está jugado por tratar de relevar un poco la seguridad, es necesario. Dicho eso, y quería tocar otro punto, a ver si es que alcanzo el minuto de guía, porque la Karen nos recordaba, digamos, de este proyecto hace algunos días, ¿cierto?, que crea el Ministerio Nuevo de Seguridad. Yo creo que eso va a ser esencial en esta triada de futuro gobierno, Carabineros, macro zona sur en general. ¿Cuánta celeridad se le dé a la creación de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, digamos, ¿cierto? Porque en el fondo, ya lo hablamos acá, va a disociar el cargo de vicepresidente de esa responsabilidad por la seguridad. Entonces yo estaba haciendo algunos, digamos, recuerdos, y efectivamente, cuando uno piensa en los ministros del Interior que han pasado, digamos, el último tiempo, Peñailillo y Blumel salen del ministerio por razones políticas, ¿ya? Peñailillo por temas de SQM, ¿cierto? Y Blumel, si mal no recuerdo, por el apoyo del 10%, creo que terminó saliendo del gobierno. Que no lo logró dar vuelta, digamos, ¿cierto? Pero el resto de los ministros siempre han salido por temas de seguridad pública. Gils Peter por el abuso de los policías en la protesta del 2011 y las acciones también precisamente de la Cámara de la Araucanía. Andrés Chadwick salió por las decisiones en el inicio del estallido social. Víctor Pérez, luego de esta admisibilidad de acusación constitucional precisamente por su rol en seguridad pública. Y ahora vemos también cómo los desafíos del ministro Delgado no han sido políticos, sino que han sido esencialmente en términos de seguridad pública. Entonces yo creo que la celeridad que se le da a este proyecto, de esta creación del nuevo ministerio, creo que va a marcar mucho las decisiones políticas del gobierno en general, ¿cierto? Entendiendo que tienen a Isquia Siches como ministra del Interior, que lo único que yo creo que quiere es, digamos, sacarse esta responsabilidad de sí. Bueno, vamos a ver. Va a empezar la especulación de quién va a ser el ministro de Seguridad Pública, claro. La ministra de Seguridad Pública. Quizás los subsecretarios que nombraron nos den alguna vista, digamos, ¿cierto? Pensando en Eduardo Vergara o Lucía Eduardo Vergara Neto, en prevención del delito, ¿no? Apareció como el nombre mencionado. Concertacionista. Para ese cargo. De los que comentaba Karen. Sí, exactamente. Y las otras subsecretarías, ¿no? También después, en defensa, por ejemplo, también podrían ser relevantes. Bueno, vamos a ver cómo se dan estas señales también desde el comando y del equipo del presidente electo ante un escenario que está complejo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, o esa impresión por lo menos se genera a partir de lo que ha ocurrido en estos últimos días. Estamos junto a Karen Tal, Pedro Fierro y Valentina Salvatierra aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa, 7:29. Antes de eso los dejamos invitados para que revisen en nuestro sitio web pauta.cl el trabajo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes junto a Pauta, porque nos unimos para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato, y lo encuentras cada viernes en nuestras plataformas. Y tenemos otra invitación porque ya pueden ver en pauta.cl Derecho a la Convención. Es un programa que está dedicado al análisis jurídico
del trabajo que desarrolla la Convención Constitucional, organismo encargado de redactar la Constitución. Vamos al corte y volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarlos a que escuchen Pauta de Juego, un espacio donde analizamos y conversamos sobre el deporte nacional y el internacional. De lunes a viernes, desde las 12:30 horas, Coque Evia, José Luis Villanueva, Fernando Agustín Tapia y Francisca Vargas repasan y analizan todos los deportes en Pauta de Juego. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Hola, quiero convidarlos a que escuchen Plaza Pauta, el programa sobre la ciudad en que hablamos de sus desafíos y de sus soluciones, y también de las tendencias que están transformando los lugares en que vivimos. De lunes a viernes a partir de las 14:30 horas, escucha Plaza Pauta, una hora de entrevistas y conversación sobre la ciudad. Conduce Constanza López. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Hola, quiero invitarlos a que se informen de los hechos más relevantes que marcan la mañana informativa aquí en Pauta. De lunes a viernes, a partir de las 14 horas, escucha Pauta en Desarrollo, el resumen informativo de Pauta, con la conducción de Alejandra Becerra. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Cristian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Ya estamos de vuelta, 7:32 de regreso aquí en Reunión de Pauta, en la 100.5, con nuestra efeméride para el día de hoy. 134 años han pasado desde que se fundó la National Geographic Society, una de las organizaciones internacionales más grandes del mundo sobre educación y ciencia. Además de publicar mensualmente una revista, National Geographic concede también becas de exploración, entre otras cosas. Fue fundada en Estados Unidos el 27 de enero de 1988 y fue fundada por hombres, un grupo de hombres interesados en organizar una sociedad, así lo describían literalmente, una sociedad para el incremento y la difusión del conocimiento geográfico que ha perdurado por décadas y en distintas plataformas. Estamos recordando aquel hito el día de hoy aquí en Reunión de Pauta. Estamos también en nuestro panel junto a Valentina Salvatierra, a Karen Tal, Pedro Fierro, para analizar las noticias coladas que traen nuestros panelistas el día de hoy, los temas que han elegido dentro del abanico de temas que han estado en pauta durante esta semana y para ir profundizando en ellos. Vamos a partir revisando un proyecto que nos propone Valentina Salvatierra, bien interesante, que está a punto de ser despachado. Entiendo que queda un veto, pero algo muy, muy pequeño, y ya pronto será ley. Este proyecto de plataformas digitales que permite que los trabajadores de aplicaciones como Uber o Rappi puedan tener contrato y cambiaría su situación laboral. Valentina, cuéntanos del tema. Sí, es bien interesante el tema porque antes como que estaba esta idea de que los trabajadores de Uber, de Rappi, de Pedidos Ya, de Cabify son socios o colaboradores, ¿verdad?, de socios, la aplicación, claro. Y un poco como que la aplicación es como un intermediario entre ellos y el cliente. Pero lo que este proyecto hace es reconocer que eso en gran medida es una ficción y que finalmente son trabajadores de la plataforma, que si uno mira como las características del trabajo en términos de, por ejemplo,
ellos tienen nula capacidad de negociar el nivel de sueldo que ellos reciben por los distintos servicios que prestan. En el fondo supuestamente serían socios independientes, pero en realidad son bastante dependientes de todos los términos que les fijan las aplicaciones, y en ese sentido creo que es súper positivo que esté esta regulación, que se reconozca que son trabajadores. A la vez le da la opción de ser reconocidos como trabajadores independientes o dependientes. Van a existir estas dos figuras distintas y con obligaciones distintas y responsabilidades distintas, pero en todos los casos que las empresas se hagan responsables de que los trabajadores tengan seguro, que puedan cotizar, que tengan seguro de accidentes en caso de tener accidentes laborales, que es algo a lo cual estas personas que se mueven por la ciudad mucho y en horarios muchas veces peligrosos están bastante expuestos. Pero por el otro lado también creo que es interesante cómo se van como regulando estas industrias digitales, estas plataformas, la economía de plataformas, como se le llama a veces, sí, de una forma que de cierta forma quizás es contradictorio con el espíritu inicial que lo impulsó, que es justamente como desrigidizar, por ejemplo, los taxis, que era un sistema súper rígido con licencias de taxi, y que por lo mismo Uber podía competir como un precio más barato, y yo creo que va a haber que ver si es que esto implica que el precio que pagan los consumidores por estos servicios aumenta, lo cual yo creo que es como por las razones correctas, digamos, pero quizás también va a traer un costo que supongo que los usuarios de las plataformas van a tener que aceptar como parte de, en el fondo, como pagar el costo real de este servicio y no pagar un costo que muchas veces quizás el precio realmente era la precarización de estos trabajadores y que tuvieran condiciones laborales. O sea, muchas veces ni siquiera tienen derecho, no tienen ningún lugar donde ir al baño, no tienen claro dónde detenerse para ir al baño, y es como, tú eres socio, tú tenés que ver ese tema, como que es problema tuyo, no problema nuestro. En el fondo esa era la actitud un poco de las empresas, y encuentro que es súper positivo, y que al parecer esto se hizo como en diálogo con las empresas también. Entonces las empresas están de acuerdo con el nivel de regulación y la forma de regulación a la que se llegó finalmente, y creo que eso es súper positivo. Sí. Y el veto que se va a ingresar es sobre el derecho a sindicalización de los trabajadores, que también creo que debería ser interesante ver qué pasa ahí. Yo no estoy tan segura si es que este tipo de trabajadores está interesado en sindicalizarse, porque muchas veces es un trabajo que tiende a ser súper individual. Es súper interesante ese punto, porque la otra vez una manifestación, si no me equivoco, fue en Concepción, de un grupo de conductores, no me acuerdo qué aplicación era, probablemente de varias, porque tienen las aplicaciones abiertas al mismo tiempo, y uno de ellos ellos decían que no querían ser dependientes, ellos querían mantenerse como trabajadores independientes, claro, sin contrato, sin boletear, nada. Y en ese caso, bueno, hay algunas restricciones. El proyecto de alguna manera recoge esa posibilidad de que los trabajadores decidan. Pero está bueno el tema, porque hace tiempo que se estaba negociando esta legislación. Karen, ¿cómo ves tú el tema? A ver, yo creo que de todas maneras es positivo que estas cosas se vayan regulando y formalizando, porque sí, pues es obvio que, como dice la Vale, hay un precio que hay que pagar nomás, que es que las personas tengan los derechos fundamentales mínimos de remuneración, horario, seguridad social, y parece muy razonable. Claro, a veces la misma gente se opone a estas cosas, pero bueno, sabemos que la informalidad también es atractiva, la gente no quiere ahorrar para las pensiones, quiere los retiros, pero hay cosas que son buenas, sí, aunque en el corto plazo le quiten satisfacción a la gente, que son cosas que hay que pensar. Ahora, a mí me parece como también interesante y positivo, otra arista, que este proyecto fue patrocinado por Osandón, RN, la Carolina Goich, DC, Juan Pablo Letelier, PS, UNUDI, y a mí me parece que estamos tan como acostumbrados a la polarización y al no ponerse de acuerdo y el votar en bloque, y al final como no en beneficio de la gente, sino que como una pelea entre los partidos, que me parece rescatable y positivo también, que esto sea un grupo transversal políticamente. Creo que es bueno que eso pase. Pedro. Sí, yo creo que un temazo, efectivamente. Recuerdo que lo hablamos en alguna oportunidad. Solo destacar también la pega que hay una organización que ya le hemos hablado en el programa, que se llama Así un trabajo justo, que es una organización europea, digamos, pero que en Chile tiene alta presencia. Precisamente en la facultad donde trabaja la Vale. Yo sé que ella no lo va a decir porque es muy probada, pero lo digo yo. Y ahí hay gente que está muy chora, que está haciendo cosas súper interesantes.
Y nada, y recomiendo también leer un poco los informes que se aparecen, y Chile está bien metido en ese informe por las razones que estaba dando, ¿cierto? Y claro, yo justamente tenía anotado el comentario de la Karen, que me parecía también notable que esto haya sido aprobado por unanimidad, que con todas las distintas fuerzas políticas que estén empujando esto, que es muy necesario. Sí, para ser odioso, digamos, me parece pésimo que hayan algunos diputados, no senadores, porque los senadores lo aprobaron con unanimidad, pero que querían que básicamente esto dilatarlo para que se aprobara en el futuro gobierno de Boric, al menos así se graficaba en la noticia que mandó la Vale. Sí. Me parece la mezquindad política, digamos, por 10, ¿cierto? Yo creo que son las cosas precisamente que generan tanta desconfianza, hablando de un tema tan urgente, pero bueno, digamos, para ser odioso nomás, porque me parece notable que esté avanzando tan rápido esto de la gig economy, de la economía de las plataformas. Sí, y hay muchas otras aplicaciones que están llegando, así que el tema se hace todavía más urgente, como decías precisamente Pedro Fierro. Valentina Salvatierra y su noticia colada el día de hoy. Vamos a otra de las noticias coladas. Karen Tal nos invita a hablar de un estudio que realizó CADEM y PwC, que revela que el 40% de los líderes empresariales cree que las grandes firmas aportan a la sociedad. Karen. Sí, en realidad el titular completo es 40% de los líderes empresariales creen que las grandes firmas aportan a la sociedad y solo 15% de los trabajadores de las grandes empresas lo creen. Es la brecha que hay entre ambos. Claro, y bueno, a mí este tema me apasiona. Yo creo que tenemos que cerrar esa brecha entre cómo los líderes, los gerentes, los directores, los empresarios, estamos viendo la sociedad y cómo la están viendo los trabajadores. Este es un estudio bien interesante que hicimos junto con Price en CADEM, donde le hacemos la misma pregunta a directores y gerentes y a trabajadores. Y hay hartas cosas. Primero, que los gerentes, los directores tienen altos niveles de confianza en las grandes empresas, mientras que los trabajadores de grandes empresas, ojo, son solo trabajadores de grandes empresas, tienen mucho menos confianza. Los gerentes, los directores creen que las empresas hacen un aporte a la sociedad, al bien común, mientras que los trabajadores lo creen mucho menos. Y después hay hartas diferencias, por ejemplo, cuando uno le pregunta a los gerentes, a los directores, si los trabajadores sienten que cuando la empresa le va bien, a ellos también les va bien, o que los gerentes están preocupados y les importan las opiniones de los trabajadores, y los gerentes y los directores creen que mucho, pero los trabajadores de grandes empresas dicen que no tanto, hay una brecha importante. Entonces yo creo que son buenos este tipo de estudios porque nos ayuda a conectar más con cómo está viendo la sociedad el 80% de Chile. Pedro. Por eso lo tengo. Sí, y yo creo que acá yo también es un tema que a mí me gusta mucho y tengo una visión también súper crítica desde afuera, digamos, porque no soy parte del mundo empresarial. Pero yo sí creo que hay una facción más o menos importante del mundo empresarial que sigue convencida de que el valor social, digamos, de la empresa está en aportar con empleo y con crecimiento. Que básicamente que no ven a las empresas como actores políticos que pueden incidir en una serie de otras cosas. Incluso post estallido social uno podía ver columnas de gente importante y representante importante de algunos gremios que iban en esa dirección, incluso acusando a quienes abogaban por un rol social de las organizaciones y que básicamente que tenían pretensiones que le hacían completa ajena, ¿cierto? Yo creo que esa postura no contribuye en nada a la generación de mayor conexión que por las que muchos, incluido Karen, ¿cierto?, están luchando, digamos. Ahora, yo sí tengo también una hipótesis un poco alternativa sobre por qué pasa que quizás la gente puede tener mucha más conexión con pymes que con grandes empresas. Insisto, esto es una hipótesis, porque en la noticia se comentaba un poco sobre que era un tema generacional o con el apoyo que se le da a los trabajadores muchas veces, que era de palabra más bien, porque las grandes empresas tratan mejor a los trabajadores, y es una realidad, ya lo sabemos. Yo creo que tiene que ver quizás con que se perciben más historias de esfuerzo en las pymes, cosa que no pasa con el gran empresariado. A mí me da la impresión de que en Chile hay una falsa narrativa en algunos de los grandes empresarios de meritocracia, ¿ya? Y de creer que básicamente dar a entender de que todo lo que lograron, lo lograron con su propio esfuerzo, y eso a la gente le provoca frustración y rabia.
porque todos sabemos que no es así, digamos, ¿cierto? Y que obviamente por los méritos de cada uno podemos tener las cosas que tenemos, pero hay una serie de otros factores que quizás también las explican. Acá yo me declaro, hemos hablado acá del programa de Michael Sandel, yo me declaro más seguidor de Sandel en esta línea. Yo creo que eso genera mucha rabia, genera mucha frustración en la gente. Insisto, es una hipótesis porque no la hemos comprobado, al menos yo no la he comprobado. Valentina. Sí. Estaba muy bueno el estudio, Karen, no lo había visto, así que gracias por compartirlo como noticia colada, porque si no a mí en verdad se me habría pasado colado. Y creo que efectivamente es muy importante que se avance en cerrar esta brecha de percepción. Es súper llamativo lo grande que es, y bueno, igual me pareció un par de cosas interesantes de como estos resultados, que la confianza de la opinión pública en general en las grandes empresas está más o menos alineada con la de los trabajadores. La de los líderes empresariales es obviamente mucho más alta, el 55% tiene como una alta confianza y solo 27% tiene alta confianza tanto en los trabajadores de las grandes empresas y en la opinión pública. Y me gustó mucho también que indagaran como en dónde creen las personas que está esa confianza, en qué se basa, porque se les pregunta entonces como en qué se juega la confianza pública en la empresa, y los líderes empresariales contestan en un 56% que es la relación con los trabajadores, mientras que para los trabajadores un 61% cree que es la relación con la sociedad. O sea, ese es como el atributo más importante. Y solo 20% menciona la relación con los trabajadores. Entonces, claramente ahí hay un tema como de las expectativas que tienen los mismos trabajadores sobre el rol social que debería jugar su empresa. Que claro, como decía Pedro, quizás los líderes empresariales se han quedado más en, no, pues nuestro aporte es crear estos empleos dentro de nuestra empresa y como en nuestro pequeño nicho, mientras que ahora quizás la expectativa de la ciudadanía es más como de, ok, eso está bien, pero además yo creo que tienes que aportar a la sociedad. Y yo creo que ahí también pienso como en los modelos de empresas B, que están como más de moda ahora, y también el rol de las pymes quizás. Que lo tienen yo incorporado. creo que es importante lo que decís, Vale, porque de hecho, como que de alguna manera, cuando uno conversa con gerentes, con directores, como que crisis, pandemia, estallido social, como que hay una tendencia a creer que todo se juega en la relación con los trabajadores, que cuidar a nuestros trabajadores y que con eso vamos a arreglar esto. Y en realidad los mismos trabajadores se alinean más con una visión de un capitalismo más como de stakeholders y de los otros, como de conciliar todos los intereses y el bien común. Claro. Entonces los mismos trabajadores están demandando eso, que es súper interesante. Sí, el estudio es de Price, de PwC, Price era el nombre antiguo, PwC junto a CADEM, por si alguien quiere echar un vistazo y profundizar en este punto para que tenga más detalle y números más desagregados. Vamos a la noticia final de Pedro Fierro para hablar de este trabajo realizado por la Universidad Adolfo Ibáñez y la Fundación Todo Mejora, que ha estudiado los efectos de la salud mental en los adolescentes. Cuéntanos sobre el estudio, Pedro. Sí, bueno, básicamente un estudio, yo no lo conocía, pese a que es de la Universidad Adolfo Ibáñez, de verdad, me topé con esto en la prensa y me pareció que estaba súper interesante, y que básicamente lo que hacen es analizar datos masivos, no vamos a dar la lata con eso, pero y tratan demuestran, digamos, descubren que en la población que ha sido discriminada, digamos, por sus orientaciones sexuales, han incrementado los problemas vinculares, le llaman ellos, en pandemia, ¿ya? A problemas mentales, digamos, ¿cierto? Y que se podría ver, se dice en el estudio, a la mayor cantidad de conflictos familiares en el interior de sus núcleos y también a la disminución de interacción con pares. Entonces, este estudio devino también en un manual de interacciones que propone la Fundación y también en recomendaciones de política pública. ¿Y por qué lo destaco? Porque a mí me parece un buen ejemplo. Hace algunos días se supieron los resultados de los Fondesit, digamos, de los resultados de ANID, Fondesit de Iniciación Regular. Y aquí hay un buen ejemplo de cómo los fondos de investigación bien utilizados devienen en proyectos que en verdad impactan en el entorno, que con cosas súper interesantes. Esto es un proyecto público, con fondos públicos, que se lo ganaron básicamente, ¿cierto?, en la universidad, probablemente con esta fundación, y empujan algo que es súper interesante para tratar de analizar una base de datos gigantesca que tenía la fundación. Para que se haga una idea, la gente en las casas, digamos, la fundación desde el 2015 tenía chats virtuales que acompañaban a las jóvenes víctimas. Y eso es precisamente, esos chats son los que analizan, ¿cierto? Que son, creo que analizan 11.000 conversaciones y con distintos métodos y herramientas, digamos, propias de la ciencia de datos, se procesó esta información. Entonces yo lo quería resaltar por eso, y también
porque este es un caso en donde queda bien de manifiesta la multidisciplinaridad en la ciencia, digamos, porque acá participaron ingenieros, psicólogos, científicos de datos, expertos en políticas públicas. Entonces me pareció súper interesante el proyecto en general. Valentina. Sí, está bacán el enfoque súper interdisciplinario que tiene el proyecto, y creo que, como dice Pedro, es como una muy buena muestra de lo que pueden hacer con estos fondos públicos para la investigación aplicada a problemáticas súper actuales, y que además metodológicamente es súper interesante que tengan estos datos desde antes de la pandemia y después de la pandemia, y que pues, pueda trabajar un poco como casi como una suerte de experimento natural qué pasó con la pandemia y la salud mental de este subgrupo como de adolescentes. Y en ese sentido yo encontré muy interesantes los resultados sobre el efecto que ha tenido justamente la pandemia y los cambios en la interacción. O sea, una cosa que decía la noticia era que interpretaban que la interacción por plataformas digitales como Zoom expone más a las personas a su imagen. O sea, esta cuestión de estar mirándote todo el rato en el Zoom puede generar más problemas de autoestima. También se generan otros problemas con los vínculos familiares y de pares a raíz del mismo confinamiento. Se acentúan los conflictos con la familia, disminuye la interacción con los pares. Entonces, como que creo que observar esas cosas y cómo han ido evolucionando con la pandemia también, me pareció un excelente enfoque del estudio. Karen. Muy interesante para pensar también como en políticas públicas que ayuden a hacerse cargo de todas estas problemáticas, tanto en esta población como en la población general. Sí. Oye, solo un dato anecdótico para reírnos también un poco. La otra vez fui donde una dermatóloga porque quería preguntarle qué hacía con una arruga que me tenía loca en el Zoom. Entonces me dijo, qué vergüenza, le decía yo, ¿por qué te preocupas de estas cosas tan banales? Me decía, tú y un 20% de aumento en las consultas con la pandemia y el Zoom. No te creo, en serio. De las personas con su cara. Me parece súper interesante. Mira, yo empezaba a apagar la cámara en las reuniones de Zoom. Es que sabes que esto de mirarte todo el rato es súper complicado. Entonces, claro, en la adolescencia, donde este tema es más importante, seguro que es un problema. Sí. Mira, que evidencia empírica ahí también de Karen para buen caso para este tema, ¿no? Pero de verdad es un gran tema, y ver cómo van impactando también de rebote y de forma inesperada también este tipo de usos de la tecnología. El estudio de Pedro Fierro, entonces, de la Universidad Adolfo Ibáñez junto a la Fundación Buen Todo Mejora, la noticia colada más bien de Pedro Fierro. Eso, yo no hice nada en el estudio por si acaso. Eso, lo estaba precisando ahí, no, lo estaba precisando Pedro. Estamos junto a Pedro Fierro. Su difusión, eso, perfecto. Estamos junto a Pedro Fierro, Karen Tal y Valentina Salvatierra. Nos vamos a los datos para el cierre de nuestro programa, nuestra última edición de Reunión de Pauta de este jueves, por lo menos. Después nos vamos a tomar unas vacaciones, descanso, volvemos renovados en marzo. Karen, ¿cuál es tu dato para hoy día? Oye, yo a propósito de Boric y las policías y quién va a ser el Boric que nos va a gobernar, yo quiero recomendar algo distinto. Quiero recomendar una charla que hizo el presidente electo Gabriel Boric en el 2013, en abril del 2013, cuando era estudiante, que es en ICARE fue esto, se llamaba Los jóvenes le hablan a la empresa. Y la verdad es que es súper interesante escuchar a Gabriel Boric en esa época, y porque creo que ayuda mucho a entender al Gabriel Boric de hoy, que es bien parecido. Mira. Es bien interesante. Él parte diciendo que le habían hecho bullying porque iba a ir a hablarle a los empresarios. Ahí estaba con un grupo de empresarios y que esto era como la cuna del mal, digamos, y que él pensaba que no, que los movimientos sociales, la clase política y las empresas tienen que converger en el diálogo, que creo que es lo mismo que está haciendo ahora, y me parece súper interesante escucharlo. Bien. Así que está ahí en ICARE. En ICARE, entonces, los jóvenes le hablan a la empresa, la participación de Gabriel Boric en 2013. Mira, buena forma de ver al Gabriel Boric de hoy día a partir de lo que dijo hace algún tiempo atrás. Valentina. Siento que eso demuestra que es el mismo Boric de primera y de segunda vuelta y de 2013 incluso, claro, si se quiere. Obviamente hay cambios en los énfasis, pero me parece muy bueno el dato. Yo voy a recomendar algo nada que ver, una
cafetería de especialidad chilena que se llama We Are For, como en inglés. Extraño el nombre, pero parece que es porque eran 4 amigos que empezaron este emprendimiento. Les voy a compartir la página web. Es weare4.cl y es una cafetería que tiene un local en Pedro de Valdivia, en Providencia. Muy rico café, muy ricas preparaciones con café también, como un flat white, cappuccino, todas esas cosas, unas galletas exquisitas, y además tienen despacho a todo Chile, entonces no es solamente un dato santiago-céntrico. Y lo recomiendo especialmente hoy día en particular, porque los 27 de cada mes tienen una promoción en su página web, que uno puede comprar 1 kilo de café por 15.000 pesos, que sé que suena un poco caro por café, pero es 1 kilo, es mucho, y es café de especialidad muy, muy rico. Entonces yo los 27 de cada mes compro este kilo de café y me abastezco para el resto del mes. Oye, qué buen dato. Porque, claro, suena mucho 15.000 pesos la bolsa, pero si es 1 kilo, estamos hablando de un paquetito de 250, que es lo que venden en el supermercado, por ejemplo, sí, a menos de 4 lucas. No, está muy buen dato. Sí, el café de especialidad en general es caro. Sí, si uno ya está en esa, como que hay que buscar las ofertas como esta de We Are For. Totalmente de acuerdo. Pedro. Yo vengo con un dato santiagocéntrico, absolutamente, para que no me tilden de chauvinista regionalista después. Sí, aprovechando que nos vamos de vacaciones, un dato de cerveza. Yo me topé aquí en Santiago con, quizás famoso, no sé, pero se llama Depósito Cervecero de Zapata, que queda en Avenida Mata, en Santiago Centro. Buenísimo. Y básicamente un galpón, te ha ido Sebastián, parece, ¿no? Pero es un galpón que tienen cerveza tiradores, digamos, que las van cambiando al parecer, y también mucha cerveza en lata también y en botellas que uno puede ir a comprar. Pero claro, lo entretenido es que venden growler, estos botellones, ¿cierto? Que pues son de 1 litro, 2 litros que uno puede comprar y los va reutilizando. Incluso también venden lata, o sea, uno puede llegar allá a pedir cerveza en el tirador fresca y se la ponen ahí mismo, arman las latas. Entonces lo encontré notable eso. Está muy bueno y aparte tienen un espacio en donde uno puede sentarse y tomar cerveza, que básicamente es para ir a degustar las distintas cervezas que están tirando en ese minuto y poder elegir cuál cerveza te vaya a comprar. No es un restaurante, digamos, un galpón, pero está súper choro. Depósito Cervecero Zapata en Avenida Mata, en Santiago Centro, y también tienen servicio de delivery, te vienen a buscar incluso el growler y te lo llevan de vuelta. Mira, qué buena, ese servicio no lo conocía. He ido al lugar, sí, fui un par de veces y tienen muy buen catálogo, y el sistema ese de growler realmente muy, muy cómodo, así que buena recomendación. Adhiero, Pedro, muy buena recomendación. Pedro Fierro, Valentina Salvatierra y Karen Tal han estado con nosotros este jueves y queremos agradecerle antes de irnos de vacaciones por participar junto a nosotros, por aceptar nuestra invitación, por tomarse el tiempo y preparar los temas. Le agradecemos a nombre del equipo de Pauta y de nuestros auditores también que han disfrutado de nuestras conversaciones. Así esperamos al menos durante este primer año y la primera temporada de Reunión de Pauta. Nos vemos en marzo, que estén muy bien. Nos veremos en marzo. Bien, descansen. Gane Chile, que Un gane abrazo Chile, para por los tres. favor. También, ojalá, cruzamos los dedos. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos. Estamos cerrando Reunión de Pauta. Son las 7:57. En unos minutos viene aquí en la 100.5 Cristian Barken. Va a estar conversando hoy día con el sociólogo, analista internacional Raúl Sor sobre las claves para entender lo que está ocurriendo en la frontera entre Rusia y Ucrania. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Que estén bien. Acabas de escuchar 1 hora de conversación y análisis con punto de vista.